saludo especial a José Escobar, que si él no estuviera organizando todas estas cosas, no estuviéramos todos aquí pasando la tan sabroso en esta bella tierra. Por supuesto a su segundo, Raúl Zuleta, cumplió años ayer y nadie lo felicitó por estar aquí organizando eso también. Al presidente de la Junta, Francisco, mi aprecio, mi cariño, por favor, la presidenta nacional Gladys, que está definitivamente, como siempre te lo he dicho, en privado y en público, ustedes están llevando a otro nivel a CRIP. Lo felicito, mi respeto. En eso es lo único que coincido, o de las pocas cosas que coincido con el viceministro, es que definitivamente este gobierno ha puesto en otro nivel los recursos humanos y el tema laboral. En todas partes habla, porque en el pasado yo solamente veía a los presidentes de las compañías cuando había un robo, un hurto complicado o cuando venía negociación colectiva. Hoy lo estamos viendo todos los meses por la reforma laboral. Gracias, Petro, por eso. ¿Hay algo que agradecer, no? Bueno, lo primero es, esa primera imagen tiene un mensaje subliminal, directo realmente. Dice reforma laboral, pero la persona que me hace las imágenes puso el Congreso atrás. Ese es el mensaje. A veces creemos que esta discusión, Gladys, es de hoy ver dónde está la coma, dónde está el párrafo, cuál hace la mejor reforma y cuál se la destruye al otro. No. Hoy es cómo se hace una ley y cuál es el resultado de esa ley. Hace unas semanas me enseñaron que un profesor le decía a un amigo mío, hay dos cosas que tú no tienes que saber. Uno, cómo se hace una salchicha. Espero que mis clientes de Nutresa no me estén escuchando. Y dos, cómo se hace una ley. Uno cree que es el discurso jurídico, el técnico. Acá. No. Es el país representado en el Congreso. Las regiones, los municipios. Yo hablo con senadores o con representantes en la Cámara y infortunadamente encuentro personas con estos comentarios. No es que la reforma va a destruir empleo, le digo yo, dice, es que en mi municipio no hay empresas grandes. Obviamente también hay otros representantes y senadores que son brillantes y espectaculares. Pero ojo, es el país. En este país, candidatos a la presidencia serios, hacen TikTok bailando. Yo cuando veo un candidato que hace eso, por lo menos en lo particular, yo digo, no, esto, ¿qué pasó? ¿Pero por qué lo hace? Y lo hace público. ¿Por qué no somos nosotros? Nosotros somos una minoría. Es el país. 50 millones de habitantes. 50 millones de habitantes. Comencemos por las cifras laborales para que entendamos que somos una ficción. En Colombia hay 39 millones de personas de esos 50 en capacidad de trabajar. 39, no 25. Porque los 25 son los que trabajan informales y buscan empleo. Hay 14 millones en capacidad de trabajar, 80% mujeres que no buscan empleo. Por diferentes motivos. 39. ¿Ustedes saben cuántos hay con empleo formal? 10 millones de 50. Ni siquiera las empresas que estamos aquí, que son importantes, que tienen 30.000, 50.000, si, la que más tiene es Éxito, que tiene casi 40.000. En 50 millones no somos nada. Ustedes no representan al trabajo informal, ustedes no representan a los desempleados, ustedes no representan a las personas que no buscan empleo. Entonces, entendamos eso. Lo primero que tenemos que entender es que somos un núcleo de todo el sistema. Y no todos piensan como nosotros. Si dentro de nuestra misma esfera hay diferentes opiniones, imagínense lo que se encuentra uno en el escenario. Por eso los candidatos a la presidencia hacen gracias a Dios, a mí como laboralista no me ha tocado. Entonces ese es el primer mensaje. La discusión no está en las comas, la discusión no está en los puntos, no, la discusión está aquí en el Congreso. Y no nos dejemos engañar por premisas falsas. No, que es un discurso político.
Ah, no, que es el Partido Conservador. Ah, no, que es el Partido Liberal. Discúlpenme. En el Congreso las leyes las hacen los partidos. Entonces yo les pregunto, ¿con quién quieren trabajar? ¿Con el gobierno y su relato sustentado en ideología? ¿O ustedes quieren hacer una reforma técnica, objetiva? Si quieren hacer una reforma técnica y objetiva, tenemos que ir a los partidos, porque ellos son los que hacen las leyes. Tenemos que trabajar con ellos, tenemos que apoyarlos. Y yo le mando un mensaje también a la academia, porque yo soy profesor. Uno en la academia tiene que hacer, o tratar, o intentar construir reformas técnicas y objetivas. Y eso solamente se hace entendiendo la realidad y cómo la pondera para ser efectivo, porque eso también es importante, ser efectivo, porque si no somos efectivos, estamos a la puerta de ser Argentina. Estamos para entrar a ser Argentina, no Venezuela, no el catrochavismo. El problema aquí es ser Argentina. Argentina, ¿cómo llegó donde está? Perón, de alguna manera, entendió que se podía sustentar políticamente sus reformas en el sindicalismo, en el tema laboral, en la inamovilidad, en la restricción, que tuvieran exceso de poder, y de alguna manera se generó una casta, porque allá también hay informales, allá también hay desempleados. Yo hace unas décadas envidiaba a Argentina, hoy la envidio por Messi y por ser campeón del mundo, pero antes la envidiaba por el progreso, y uno todavía va y ve las edificaciones, la arquitectura, pero hoy es otro cuento. Hoy uno va con $100 y se siente multimillonario en Argentina. Eso sí, tiene que encontrar dónde se los cambian. Entonces hay que tener uno local, y se siente multimillonario. Entonces yo lo que les quiero decir es, entendamos dónde está el debate, aquí, en el Congreso, y seamos efectivos, porque lo que nosotros queremos no es ser políticos, no es ser congresistas. Yo no quiero ser congresista, no. A mí me va re bien en mi oficina. Yo lo que quiero ser es efectivo, como soy en mi asesoría. Y para ser efectivo tengo que hacer los movimientos acá. Por algo logramos hundir la reforma laboral, la única reforma del gobierno que se hundió. No fue la de salud, no fue la de la pensión, fue la laboral. Y lo logramos todos nosotros. Y por supuesto desde el principio con la ayuda de ACRIP. Recuerda, Gladys, que cuando comenzó el gobierno, los primeros que comenzaron a hablar de informalidad y desempleo, ¿quiénes fueron? Combre, ACRIP, Bogotá. No entendían, ¿cómo así? Que si aquí nosotros no somos desempleados ni informales. Esto también es de relato. Y los empresarios en Colombia asumimos la defensa de los vulnerables del mercado laboral. Oigan, siéntanse orgullosos, porque no lo está haciendo ningún sindicato, no lo está haciendo el gobierno del cambio. Los más vulnerables del mercado laboral son ¿quiénes? Desempleados, no tienen ingresos, informales, no tienen seguridad, no se pensionan. ¿Y qué decir de esas 14 millones de personas, 80% mujeres, que no buscan empleo porque tienen que cuidar a sus hijos y no hay un sistema normativo que les dé el trabajo tiempo parcial? Y el gobierno piensa que es que el trabajo en tiempo parcial es precarizar y las deja sin ingreso. Nosotros tenemos esa bandera y hay que entenderlo. Luego de ese primer mensaje, viene mi segundo mensaje. Espero que el tiempo no corra, porque me estoy animando. Primero, nueva realidad. Ojo, eso yo lo digo y no me voy a cansar de decirlo, porque me sucede lo mismo en la pandemia. En la pandemia, ustedes, nosotros todos teníamos en Colombia retrovisor. En España cerraron las fábricas, en Estados Unidos también. Y yo siempre les pregunto a mis clientes, oye, aquí en marzo del 2019-20, cuando comenzó la pandemia, ¿cuántas habían hecho simulacros de trabajo en casa?
No, es que yo voy a trabajar, por decir un banco, no, voy a ir el trabajo en casa, una semana en tu casa antes de la pandemia, por favor, para ver qué pasa, qué funciona y qué no funciona. De tal manera que cuando llegue la pandemia, estoy más organizado. ¿Cuántos hicieron cursos intensivos de TIN y de SU? Oye, pero no era una nueva realidad. Todos nos aprendimos la palabra, no. Nueva realidad. De hecho, yo la estoy copiando. ¿Por qué no lo hicimos? Hay un dicho popular que pasar del dicho al hecho hay mucho trecho. Incluso teniendo retrovisor. Aquí nosotros en Colombia con este gobierno no tenemos retrovisor. Entonces imagínense cambiar la forma de actuar. Es difícil. Especialmente porque nuestro ADN no está ser contestatario, no está replicar, no está confrontar. No está. Yo lo decía en un café que tenía ayer. Dígame usted cuántas denuncias penales ha hecho a sus trabajadores. No, ninguna. ¿Usted ha tenido robos en la compañía? Sí, como 50. Usted vaya y róbele a un trabajador o en una injuria y calumnia, ¿qué pasa? Denuncia enseguida. Nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. Entonces no está en nuestro ADN, pero infortunadamente en esta realidad sí toca hacer. Sobre todo porque hoy, por primera vez tenemos un gobierno con estas formas, estas maneras, con el agravante que hay desaceleración en el mundo. Pero aquí es peor. Si en el mundo la inflación subió, aquí solamente ha bajado 2 puntos y en todo el mundo ha bajado 5 o 6. Si en el mundo no está funcionando la economía, aquí todavía es peor, todo agravado. ¿Pero por qué? Porque no han entendido que para que haya progreso en este país nos necesitan a los empresarios, nos necesitan a los trabajadores. Lo dice el proverbio, en algunas partes sale que chino, en otras partes que africano. Si tú quieres ir lejos, si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres ir lejos, ve acompañado. No lo entiende. Y esa es la nueva realidad. ¿Qué implica en esa nueva realidad? Ese es el primer desafío de ustedes. Yo estaba ayer en un congreso de Colfecar y yo dije esta gráfica y después me pregunta un empresario, doctor Chapman, pero no me quedó claro el mensaje, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo pensé que ser claro. Yo dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dígame, yo quiero ir a la acción. Digo, que no sabes, voy a hacer hoy más énfasis en qué es lo que hay que hacer. Primero, más activos como sociedad. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, en octubre hay elecciones. Yo como nunca tengo que comportarme como un político. Ir, mami vota, abuela vota, tío vota. ¿Y por quién vas a votar? Mira, este candidato tiene esto, este candidato tiene esto. Y ustedes me dicen, ese no es el desafío, ese no es el reto. Yo le pregunto, empresa de carbón, si un candidato está diciendo que hay que eliminarla, que hay que extinguirla, yo no se lo digo a la gente, yo no se lo digo al trabajador. Solamente voy a dejar a la CUT que ponga avisos. Porque la CUT sí está poniendo avisos libremente contra un candidato, a favor de un candidato en la alcaldía de Bogotá. Ellos sí pueden. Y no los vamos a despertar. Yo les quiero decir, si en Bogotá gana un candidato que ya ustedes saben quién es, porque tiene nombre de Libertador, y no lo es, todas las reformas pasan. ¿O ustedes dudan que pasan todas las reformas laboral, salud y pensional? Ustedes lo dudan. El segundo puesto en importancia, burocracia, contratos, pasan en diciembre, como la reforma tributaria del año pasado. Entonces yo les pregunto, ¿ese tema no es de ustedes? ¿No es de ustedes? ¿Pero por qué no dicen sí? No, díganme algo por lo menos. Bueno, por lo menos no estoy equivocado. Entonces es de nosotros. Lo que pasa es que nosotros en nuestro ADN no somos así. Nosotros no nos preocupamos. En el pasado no lo había que hacer. Pero hoy lo que está en juego es el país, sus empresas. Miren lo que pasó en la industria del carbón, les doy un ejemplo. La reforma tributaria está marchitando. Al principio dijeron, no, yo no voy a hacer nada. Porque es que yo soy multinacional, yo no hago nada, yo no me muevo, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Lo entiendo. A diferencia de las zonas francas, que son empresas locales, y venía la reforma tributaria a acabarla, y así dijo, yo sí me muevo. Final del cuento. Reforma tributaria
afectó las zonas francas, pero no las acabó. Final del cuento de las empresas de carbón. Después de que sale la reforma tributaria, hacen marcha en Santa Marta, Guaira y Valledupar. ¿Ya para qué vas a hacer marcha? Ya pasó la reforma tributaria. Entonces, por favor, no me hagan una marcha en Bogotá después de que gane el que no es el libertador. Entonces, esa es una forma de actuar. 2, mayor fidelización con los gremios. Ya sabes, ACRIP, 10%. Mayor, no es mentira. Mayor fidelización con los gremios. Los necesitamos. Pero entendiendo, y no me le den muy duro a Francisco, a Gladys, entendiendo que ellos solos no pueden en este gobierno. Ellos solos no pueden en este gobierno. Porque es que este gobierno no somos sus aliados. Entonces ellos hacen. Y hacen otra cosa. Ustedes no lo vieron recientemente, yo estuve en la discusión técnica del principio, en el ministerio. A mí me dio tristeza o inconformidad con lo que le pasó a la ANDI. La ANDI hizo un acuerdo, el gremio más representativo. Y después del acuerdo, se toma la foto y en el texto no estaba lo que acordó. ¿Ustedes pueden creer? Entonces, no pueden solo. Los necesitan ustedes las empresas. Sobre todo que ustedes tienen más llegadas a lo que yo decía antes, al Congreso, a los senadores, a los representantes. Los conocen, pueden hablar, al territorio. Entonces, de alguna manera, ellos solos no pueden. Y lo último, que eso es lo más complejo. De hecho, estuve en una reunión con el presidente, no puedo decir el nombre por lo que me dijo, con el presidente de una gremiación y le dije, tengo que articular y tengo que buscar unir a todos los presidentes de los gremios y unirlos. Me dice, doctor Chapman, si usted logra eso, láncese a la presidencia. Y él conoce de gobierno, ese presidente de gobierno. Es complejo. Entre las firmas de abogados lo es, por los egos, por las cosas. Es difícil. No estamos entendiendo el reto histórico que tenemos. Se trata del país, no de mi firma, no de mi empresa. Se trata del país. Oigan, las cifras me dan dolor. Casi 550,000 colombianos se fueron el año pasado y no volvieron. 500,000 de colombianos. ¿Ustedes saben cuántos llevan a mayo? Otros 500,000. A mayo. Datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, de los que salen y no entran. Ahorita nos toca a nosotros. O muy cercano, un tío, un primo, un hermano. No estamos entendiendo el riesgo. Vamos a actuar como dicen los barranquilleros. No en Barranquilla me quedo, en Colombia me quedo. Y lucho por la sostenibilidad de ese país. Pero eso lo tenemos que hacer todos nosotros. Desafíos. Tercer mensaje. 1. Y eso que a mí me invitaron a hablar por la reforma, pero por hacerle honor a la doctora Wilches, que le puso, digo, una cosa que nos caracteriza a nosotros es la asesoría integral. Por eso en el sello está el círculo y el grado, 360 grados. Entonces a mí me invitó Francisco para hablar de la reforma, pero le dije, Francisco, tengo que hablar 360 grados. Y entonces les digo los 3 desafíos. Me voy a concentrar en el último, pero los 3 desafíos. Primero, comunicación. Ese es un desafío que ustedes tienen en Gestión Humana. A sus trabajadores, una persona que tiene mucho eco, le está diciendo que ustedes que están allá y acá son explotadores, son esclavistas. ¿Ustedes creen que eso no le queda en la cabeza al trabajador? Yo en la negociación, es que usted me ha robado desde el 2002 a hoy 20 años robándome recargo nocturno. Yo le digo, discúlpame, a mi papá antes se pensionaba con 60, ahora se pensiona con 62. ¿Cuántos años le va a robar en vida por reducirle la pensión a mi papá? Las leyes cambian, se modifican. ¿Acaso los empresarios están diciendo, el trabajador yo le he dado más puntos que el IPC en salario mínimo? O yo voy a reclamar, la jornada era 48 y hoy es 42, ¿me debes? Pero tienen que entender que están hablando de ustedes, de nosotros. Tenemos que ir con un discurso potente. La comunicación ya no es solamente fuerte externa, interna tiene que triplicarse.
sobre todo porque ellos lo que hacen es una ilusión de verdad, o sea, una verdad aparente que realmente es una mentira y la repiten, para que quede la claridad que es, que quede en la mente de que es verdad. Eso es lo que está pasando. Y por eso no les da miedo decir mentiras. Y las dicen, Ey, esclavista y explotador, y por eso voy a aumentar los recargos nocturnos, Nora. Y entonces dicen que voy a aumentar los recargos nocturnos de las 9 a las 7 y soy explotador esclavista. Yo dije, voy a ver cómo estamos en Latinoamérica. ¿Ustedes saben quién es el país que más paga recargo nocturno en Latinoamérica? Colombia. Porque paga el 35% desde las 9. En Chile no pagan recargo nocturno. Yo le dije a la ministra un día, esto no es de cuando anochece, porque si es de cuando anochece, le quiero dar la noticia que en Chile como que no anochece. Pero lo dijeron tanto, y uno dice, sí, ¿verdad? El recargo nocturno anochece. Tiene una lógica, pero era mentira. En Brasil, 25%, países como Alemania y España, 25% menor recargo. El único que paga el 35% es Perú. El único que lo paga es Perú. Y en Perú, cuando lo pagan es desde las, no desde las 7, sino desde las 9. Entonces, estamos bien. Comunicación, desafío. Segundo, la reforma laboral se anticipó desde el ministerio. Entonces, ¿eso qué implica? Uno ya a los corporativos, a las juntas, a los presidentes, los CEO, tiene que decirle, ojo, el riesgo ministerio de que te anuncien una sanción, de que te anuncien algo, es mayor. Se está convirtiendo como de pronto una investigación de la DIAN, pero sin tanta difusión, Hoy a usted le llega una investigación de la DIAN, no hay ningún problema en la compañía. Revisa qué pasó, no pasó, paga, si paga, no hay problema. Pero miren lo que pasó la semana pasada o antepasada, caso Pintuco y Nutresa. No están cumpliendo las horas, la reducción de jornada. Eso ustedes tienen que tenerlo claro, que les puede pasar a cualquiera cumpliendo la ley. Porque realmente cuando revisamos la empresa sí está cumpliéndolo. Pero tenemos ese riesgo. Aparte de resoluciones y decretos que van a anticipar y que ya están saliendo. Y tercero, por supuesto, el que nos traga de la reforma laboral. Un poco para explicarles este tema de la reforma laboral y vean. Miren el panorama del Congreso. Imagínense que son una comisión de 21 personas y de las 21, 10 están con ellos, que son los de arriba. La presidenta María Lopera, todos los que siguen, Pacto Histórico, por supuesto, Comunes, Alianza Verde, y los que pudieran dividir el tema son Partido Liberal, que todavía son partido de gobierno. Entonces nos quedan nada más los independientes y oposición. Tenemos 8, tengo que buscar 11 para ganar la pelea. Y yo no tengo la chequera del gobierno. Ni ustedes, ¿qué hacemos? Ya ven el panorama complicado. Ustedes hoy están quietos de la reforma, no estamos hablando tanto de ella. Y ustedes saben que todos los lunes se reúnen y ya la están acordando. Y la iban a presentar antes de las elecciones. Pero ustedes saben que estamos en campaña, el diésel no sube antes de las elecciones y tampoco la reforma pasa antes de las elecciones. Pero la primera semana de noviembre, aquí está la reforma. A eso nos estamos enfrentando. Entonces yo les decía, y antes de pronto de comenzar en los puntos para defender y hablar de la reforma del gobierno, yo les decía, hay que ser efectivo. ¿Qué hacemos? Ya yo les estoy diciendo, esto en noviembre traen la comisión primera, el primer ponente. ¿Qué hay que hacer? Por supuesto, conocer la reforma del gobierno y decirle a la gente todo lo malo que tiene. Y la primera frase que yo quiero acuñar, Gladys, como lo hicimos en el Congreso de ACRIP, así cuando comenzamos a hablar de desempleados informales, es que todos digamos, la reforma del gobierno destruye empleo. La reforma del gobierno destruye empleo. Nosotros no tenemos un trino del presidente, hace mucho eco. En los mensajes de nosotros no. Nos necesitamos mutuamente para decir, la reforma del gobierno destruye empleo. Y ustedes me dirán, doctor Chapman, pero convénzame, ¿por qué? Le dije, antes era que no generaba empleo y que no reducía la informalidad. Lo confesó la misma ministra. ¿Por qué yo me atrevo a decir que destruye empleo? Porque el Banco de la República lo dijo.
El Banco de la República en un estudio dijo que los puntos de la reforma iban a destruir entre 450.000 empleos y 700.000. ¿Y qué hizo el gobierno en su segundo proyecto? Repitió esos puntos. Entonces, tenemos un sustento técnico que antes no teníamos. El estudio del Banco de la República que dice que destruye empleo. 450.000 empleos. Cosas para decir y hablar rápidamente porque me he demorado en la primera parte que me parecía la más importante por lo que significa, por lo que uno está viendo en la discusión cercana. Y estos temas de la reforma ya ustedes los conocen. Voy a pasar rápidamente por ellos. Y les pido excusas, pero es por temas de tiempo. Inamovilidad. ¿Por qué digo inamovilidad? Se consagran 3 acciones de reintegro. Una, por hacer indebidamente el proceso disciplinario. Yo ayer estaba en Colfecar, que es el Congreso de Transportadores, está Servientrega, TCC, Coordinadora, las grandes empresas de transporte, pero también estaban los pequeños dueños de camión. Yo les decía, señores dueños de camión, ¿ustedes tienen la capacidad de hacer un proceso disciplinario? ¿Usted tiene jefe de recursos humanos? ¿Usted tiene abogados? ¿Cuánto va a encarecer la operación de ese micro? Imagínense ustedes en sus hogares y los que no son expertos. ¿Quién hace un proceso disciplinario? Y no solo eso, ¿qué sucede si no lo hago o lo hago mal? Me reintegran al trabajador en la justicia. Yo les pregunto, ¿cuánto dura un pleito laboral? 3 años, 2 años, 5 años. Multipliquen. Hagamos que el salario y prestaciones son 2 millones. 2 millones por 12, 24. Por 3 años, estamos hablando que es un proceso de 72 millones de pesos. Les pregunto, ¿qué tienda aguanta un despido que le signifique 72 millones de pesos? ¿Cuántas amas de casa van a dejar de contratar empleadas de servicio doméstico, la que plancha, porque no tienen la capacidad para hacer un proceso disciplinario? Solamente por capacidad y por el riesgo. Entonces, nos vamos a convertir, ellos quieren convertirnos en Estados Unidos a la fuerza, donde nosotros hagamos el aseo, el jardín, todo, pero sin los recursos de Estados Unidos y no teniendo la empleabilidad que tiene Estados Unidos. Aquí necesitamos empleo, aquí necesitamos más empleadores. De hecho, nuestra tasa es el 9%. Festejan con eso y resulta que en los países OCDE es la mitad. 4.5. Aquí nos conformamos con ser el último de la fila. Y festejamos de ser el último de la fila. Entonces, miren la importancia. Eso es la reforma del gobierno. También en contratistas y en temporales, que paso rápidamente. Segundo, incremento de las indemnizaciones. Entonces, no solamente te dicen que si haces el proceso disciplinario mal, no, sino que te aumentan las indemnizaciones. Pero no solo eso, a mí me da risa porque establecen, y lo decía en la gráfica pasada, el despido discriminatorio. ¿Qué es el despido discriminatorio? Tú despides a alguien sin ninguna razón porque tú dijiste, uy, yo no voy a hacer proceso disciplinario porque tengo acción de reintegro. Y yo digo, voy a pagarle la indemnización. Y se la pago cuantiosa. Dije, no, yo me quito el honorario del doctor Chapman de abogado, ahí tengo un ahorro, y en ese ahorro mejor le pago la indemnización al trabajador. Resulta que ese trabajador, como no alegaste ningún motivo, dice, esto es despido discriminatorio. Y tú tienes la carga de la prueba. Entonces imagínense la tienda y el ama de casa demostrando que la empleada hizo algo indebido, o que en el caso de ayer el señor del camión robó combustible o no robó combustible. Demostrando eso. Y ya no lo puedes alegar. No lo puedes alegar porque alegaste indemnización. Cuando yo digo eso, cuatriplica, hagan el ejercicio en un empleado de 10 años. Hoy un empleado de 10 años de servicio, cuando ustedes le pagan la indemnización, hoy es 30 días por el primero, 20 por su siguiente. 20 por 9 da 2 por 9, 180, más 30, 210. 210 vienen siendo 7 meses de indemnización. 7 meses, 10 años. Ahora hagan el cálculo con la nueva tabla. 35 y 60. 6 por 9, 54, más 35, 75, 57, casi 6 meses de sueldo. De 2 meses pasa a 7 meses. Imagínense. O sea, ¿qué criterio técnico tiene ese aumento? Y lo peor es que eso va a ser en contra del mismo empleado. Acuérdense que en Colombia eliminamos la acción de reintegro
cuando los empleados tenían 10 años de servicio, porque los empleadores cuando tenían 9, 8 comenzaban a valorar y sacar a los empleados para no tener la consecuencia de la indemnización. Esto les va a perjudicar más a los trabajadores que a cualquier otro. Sobre todo porque yo les pregunto, cuando hay inamovilidad, que es lo desaconsejable en el mundo, pero aquí es la panacea para el gobierno, ¿qué sucede? Los jóvenes no son contratados. Porque si yo tengo inamovilidad, yo digo, yo tengo que hacer un proceso de contratación más rígido. Y una persona sin experiencia para después no sacarla, uy, no. Yo ese no lo quiero. Entonces miren las cosas. No todo lo que brilla es oro. Tercerización, solidaridad. Otra cosa que me parece aberrante. Hoy en Colombia realmente la norma que está es válida. Hay solidaridad cuando mi labor es afín. Entonces, si yo soy abogado y contrato a un abogado, por supuesto, sé del negocio. Pero imagínense ustedes un hogar, ustedes que saben de obras civiles. Entonces ustedes van a contratar a alguien que les arregle el techo. Y ustedes van a saber que si tiene la línea de vida, si paga la seguridad social, si no, no. ¿Qué es eso? O la empresa de transporte ayer. Ustedes iban a comprar un camión para que les prestara servicio, eso. Ustedes van a ver si cumple o no cumple, cómo cumple. ¿Qué va a generar eso? Que no se contraten en empresas pequeñas. Y con el agravante que en Colombia las empresas pequeñas son el 98%. Y subvaloradas. Según datos de Confecámaras, las micro y pequeñas empresas que renovaron matrícula este año fueron el 98%. ¿Y por qué digo subvaloradas? Porque díganme cuáles son las empresas que no renuevan matrícula. ¿Cuáles? Las micro y las pequeñas, es decir, que son más. Y aquí les estamos cerrando las puertas. Incremento de los costos laborales y pasamos rápidamente porque ya se nos acabó el tiempo. Licencia de paternidad, 12 semanas. ¿Yo qué estoy diciendo frente a eso? Eso le cuesta $1 billón al Estado en el sistema de salud. En la propuesta de nosotros dijimos, yo prefiero que ese billón de pesos se dé para incentivos para generar empleo. Algo así como el PAEF o el primer empleo. Y lo vemos más adelante, el 15% si es cualquier empleado, el 25% si son mujeres, si son personas próximas a pensionar, si les falta semanas, si son discapacitados o si son jóvenes. A mí me aterra el término nini y que la sociedad no esté haciendo una campaña de choque. Es decir, esos jóvenes que ni estudian ni trabajan. En ese sentido, para nosotros debe ser algo de choque. Entonces, yo prefiero ese billón de pesos gastármelo allá. Porque es una prioridad. Jornadas nocturnas a partir de las 7, recargos en domingos y festivos, contrato de aprendizaje laboral, incremento del valor hora por reducción de la jornada. Esto no es que esté en la reforma, sino que esto ya es algo que estamos asumiendo el empleador y no lo estamos cacareando. Nos dicen explotador, esclavista. Colombia después de pandemia incrementó el valor hora en 14%. Acuérdense que la división es 2.40. Si se reducen a 42, lo que se está diciendo es que son 7 por 30. El factor divisorio será 2.10. Pasar de 2.40 a 2.10 implica un aumento de valor hora del 2.40%. Y por último, en el tema de la reforma, el tema colectivo. Miren, huelga en servicios públicos esenciales. Ojo, que les dicen, no, es que eso es el derecho internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero el derecho internacional te dice que cada país verá si tiene las condiciones de ir a avanzar hacia allá. Otra cosa que dice el derecho internacional es que la fuerza pública tiene derecho a asociación y hacer huelga. Y yo no veo que la estén cambiando. Es decir, que hay cosas que uno puede ir paulatinamente. Acaban las reglas de mayoría. El artículo 39 de la Constitución dice, el derecho a asociación está sujeto al orden legal y principios democráticos. La Constitución lo dice. ¿Y qué es principios democráticos? Las mayorías son las que tienen, las que mandan, las que toman las decisiones. Resulta que aquí, hoy en Colombia, la huelga es el 51%. Es decir, en una empresa de 1.000 trabajadores, si tienes 501 en el sindicato, ese sindicato tiene la titularidad de la huelga. La titularidad de la huelga. Es decir, que en una votación se reúnen esos 501 y la mayoría de esos 501, es decir, 252, pueden hacer la huelga de 1.000.
252 de 1000 por el sindicato tener la mayoría. Eso en virtud de promover el derecho a asociación. Pero ¿saben qué quieren hacer ahora? Ya no son el 51%, sino el 33%. ¿Qué significa eso? En una empresa de 1000 trabajadores, cuando haya 333 sindicalizados, tendrán la titularidad de la huelga. Y 170 de 1000 pueden hacer la huelga. Por eso es que yo digo que nos quieren llevar a un estado de peronismo, de que todas las reformas sociales pasan, porque es que una minoría de 170 puede votar la huelga. Retos, y aquí termino, y Gladys, me quedó pendiente la reforma mía para el próximo Congreso. Retos. La reforma debe sustentarse en criterios técnicos y económicos. El equilibrio entre la sostenibilidad empresarial y mejoramiento de los beneficios. Pero para lograr eso hay que ser, como les decía al principio, eficaces. Hay que tener estrategia. Hay que buscar ponderar el proyecto del gobierno. Y eso solamente lo podemos hacer haciendo este plan de acción. Y fue lo que diseñamos en la firma y lo estamos ejecutando de manera articulada con el sector empresarial y muchos gremios. Primero, contacto con los líderes de los partidos políticos. La reforma la hace el Congreso. Tenemos que buscarlos más. Miren, en ciudades como Cali, donde se divide el sector empresarial y político, miren las realidades que hay. En Medellín, el pasado, uno de los éxitos que había era la articulación público-privada. Se quebró y miren lo que está pasando en Medellín. En Barranquilla, ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es la diferencia? Que el sector público y privado se hablan, se conversan. Eso no quiere decir que uno está 100% de acuerdo con lo que hace el público, pero se articula. Si hay cohesión, nos va a ir mejor. 2, lograr más articulación de los gremios y con lo que les decía, trabajar unidos. El presidente tiene más fuerza. 3, continuar con las acciones exitosas que dieron resultado en la pasada legislatura. ¿Cuáles eran esas acciones exitosas? En la reforma laboral no es un tema que le interesa a la gente. Acuérdense, 10 millones nada más con contrato formal. Y no a todos nos importa. La mitad son públicos, la mitad privados. Eso no le interesa a nadie. Hay que volver esto un tema masivo. Hay que acoger la defensa de los desempleados, de los informales, de los que no trabajan. Ese es el reto. Y eso es lo que es las acciones exitosas. Y por último, construir un proyecto de reforma. Y por eso nos pusimos en la tarea. Una vez que lo hundimos, construimos un proyecto de reforma. Porque entendimos que en este debate, cuando tú compites con una proposición frente a un proyecto, tienes la de perder. Tienes la de perder. Porque una proposición no la conocen, no la divulgan, no la hacen, la engavetan. Pero cuando tú tienes un proyecto, por lo menos estás en la cancha en igualdad de condiciones. 11 para 11. Ellos tienen el árbitro. La cancha es de ellos, el balón de ellos, pero estamos 11 para 11. Y logramos no solamente hacer el proyecto, sino logramos acumular el proyecto. ¿Cuál es el siguiente reto? Que ese proyecto se vuelva ponencia, que un representante la coja. Pero solamente cómo lo vamos a lograr, con el apoyo de ustedes, que haya presión social. Que haya presión social, porque lo político y la cartera está del otro lado. Que haya presión social y ustedes me ayuden a que ese proyecto, que puede gustarnos unas cosas, otras no, pero que ese proyecto tome fuerza, porque aquí solamente hay 2 equipos, el proyecto del gobierno y el proyecto de nosotros, el único que se ha logrado acumular. Si viene otro y se acumula, haremos partido por él. En el pasado debate, Salcedo acogió el proyecto de la Javeriana, todos hicimos debate, nos sumamos a ese proyecto. Incluso yo como asesor técnico del Partido Conservador dijo que sí, Centro Democrático y todo, porque sabíamos cuáles eran los 2 equipos. Hoy hay un proyecto que elaboramos los empresarios, nosotros los escuchamos y después tuvimos la fortuna de que un partido nos escuchó y lo quiso trabajar con nosotros. Eso es una fortuna y lo presentamos. Pero yo necesito que ustedes conozcan ese proyecto, vean las ventajas de ese proyecto, hagan que la sociedad se enamore. Esa es la única manera de que en noviembre el gobierno tenga más enredado el debate. Así sea para ponderarlo,
así sea para dilatarlo, así sea para lo que sea, pero este país se merece que sigamos progresando con equidad y los necesito a ustedes. Gracias.